Hola, el COVID-19 y su impacto en la economía. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de la Salud, especialistas en las áreas de economía y finanzas, en el área de salud, todos han colocado un caudal de información estadística, además de informes al primer semestre de este año 2020, con los cuales en los próximos 3 micros nos va a permitir tener una perspectiva, una visión global al continente latinoamericano y con otros indicadores reveladores de la actividad económica. Información que va a ser muy útil para determinar la profundidad de este impacto, cómo se traducirá en la calidad de vida de nuestras sociedades, qué lecciones y aprendizajes traeremos de esta pandemia y qué precio le corresponderá al mundo en este 2020 pagar por ello. Empecemos por la evolución de la pandemia. La pandemia, aquí podemos ver en esta gráfica 3 curvas. La primera curva cuando hizo aparición este fenómeno en China, como todos sabemos en Wuhan, China, y observemos que esa gráfica que nos lucía, esas cifras que nos lucían de mucho impacto, 3.000, 4.000 personas, se quedan prácticamente en la base de esta gráfica. La gráfica por un lado tiene en miles de casos diarios de contagio. Por poner un ejemplo, la curva roja que corresponde a las economías avanzadas, al mundo desarrollado, registró unos 70.000 casos diarios en un momento determinado, por allá a finales del 30 de abril. Y hoy en día pues supera el mundo de la economía emergente esta cifra. China se quedó cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Al poco tiempo empieza este fenómeno en Europa, fundamentalmente, a tener un crecimiento exponencial, como se puede ver en esta gráfica. Italia rompe, a los pocos días ya había superado lo que estaba ocurriendo en China, España, Francia, Alemania. En general, el mundo europeo la zona del euro estaba siendo muy golpeada. Al poco tiempo entró en Estados Unidos con mucha intensidad, al punto que hoy en día Estados Unidos sigue teniendo cifras récord. Nueva York, una ciudad profundamente golpeada por la pandemia. Mientras esto ocurría, observemos la línea amarilla que corresponde a las economías emergentes, en la cual se excluye China, obviamente, que venía teniendo presencia. Y hoy en día el epicentro, el problema se concentra en las economías emergentes, entre ellas en nuestro continente Brasil, Ecuador, México, Colombia, la India en el otro continente asiático. En fin, él migró al mundo subdesarrollado, a las economías emergentes. Hasta aquí podemos ver cómo evolucionó la pandemia. Ahora veamos cómo impacta en la economía. El COVID-19 afectó la economía de manera importante. Las proyecciones del Producto Interno Bruto se fueron al piso. El mundo venía creciendo a un ritmo del 3,3% en el 2017, 3% en el 2018, 2,4%. Obviamente hay una ralentización, pero inmediatamente se estimaba que este año 2020 crecería al 3,2%. Pues vino este fenómeno y las primeras proyecciones con las cifras de la pandemia a finales de enero apuntaron que esto tendría consecuencias importantes en el Producto Interno Bruto que lo llevaría a un decrecimiento del 5,2%. Hoy en día, cuando en junio se revisaron estas proyecciones, el decrecimiento se está estimando en 7,7% y una leve recuperación en el 2021 de 1,6%. Cuando vemos cada caso en las economías avanzadas, ahí está fácilmente observable cómo decrecen 8,4%, pero cuando vemos los países de mayor impacto,
o las regiones, como es el caso de Estados Unidos, que decrece 7,9%, o la zona del euro, que agrupa una importante cantidad de países desarrollados, tiene 10,1%. Japón decrece 6,8%. En el Pacífico, en el Asia, China, que salió rápidamente o controló rápidamente la pandemia, en la primera proyección decrecía, o crecía, mejor dicho, al ritmo del 1%. Esto para China es una cifra abrumadora. China venía creciendo al ritmo del 7, 8%. De hace unos 30 años China no ha dejado de crecer, cambió su modelo económico por una economía de mercado y ha tenido auges importantes. Pues esta economía en las nuevas proyecciones se estima que decrezcan 4,9% con un leve crecimiento del 1,1%. Indonesia con 0,4%, Tailandia con 1,3%. En el sudeste asiático podemos ver el caso de la India con altísima concentración poblacional, que la podemos destacar, ahí están otras cifras, pero vemos el caso de la India con una caída del 9% del Producto Interno Bruto, y aquí resalta un aspecto de un crecimiento en el 2021 de 3%. Pakistán cae también de manera importante. Y entonces el mundo, aquí tenemos el mundo, las economías avanzadas, algunas de economías emergentes, como es el caso de China, que tiene esa característica, la India, y vemos ese resumen de las principales naciones. Aquí hay que destacar algo bien importante, y es que en esta otra gráfica que muestra desde 1871 hasta nuestros tiempos, el siglo XX fue un periodo de bonanza, de auge, de crecimiento, de explosión, de crecimiento exponencial. Cuando uno ve las cifras del Producto Interno Bruto hasta 1900, los efectos, por ejemplo, el impacto de la revolución industrial, o la era del descubrimiento de la máquina de vapor, o los ferrocarriles, o la era del algodón, pues uno ve saltos muy pequeños. Pero es definitivamente en el siglo XX donde se produce un auge importantísimo. En esta gráfica la escala muestra, inclusive oculta, daños tan importantes como por ejemplo la Primera Guerra Mundial en el 1914, la Segunda en 1939, o la propia crisis de la Gran Depresión en 1930. Luego de las grandes recesiones, el mundo ha registrado crecimientos inclusive superiores, explosivos, se recupera rápidamente y de nuevo se reincorpora al crecimiento. Eso muestra esta gráfica global, ¿no? A nivel del comercio mundial, observamos, por ejemplo, la caída que tiene el comercio mundial en el 2020. Esa línea que vemos ahí amarilla es el último valor histórico que sumó 10% y que le costó al mundo una pérdida importante en el sector financiero con la crisis del 2009. Pues bien, el año 2020 ya superó esa cifra. Aquí lo vemos en resumen, el comercio mundial primero con las cifras globales a nivel del mundo en barras, esa caída importante. Luego las economías desarrolladas, ellas obviamente por su tamaño, su madurez, aun cuando tienen niveles de calidad de vida muy superior, tienen valores del Producto Interno Bruto del comercio, en este caso, menores a las economías desarrolladas, en desarrollo o emergentes, que tienen unos crecimientos importantísimos. Las economías avanzadas registran el mayor impacto en la caída del comercio, le sigue las economías emergentes, y observemos que el rebote es muy rápido en las economías avanzadas. En materia de servicios y manufactura, para diferenciar dónde tuvo mayor impacto el COVID-19, definitivamente que en esta gráfica lo podemos ver, y fue en servicios. La manufactura también se ve en el 2020 teniendo una caída importante, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el tráfico aéreo. Esta lámina habla por sí sola.
parálisis completa. Lo vemos con las consecuencias que están teniendo hoy en día las líneas aéreas. También podemos ver acá el tráfico por naviero de container que registra una caída abrupta en el 2020. La línea azul corresponde al número de containers o de embarcaciones que transportan containers, cómo cayeron, y la línea roja representa las expectativas, los contratos a futuro o de exportaciones o del comercio mundial, que caen aún mayor un poco porque las expectativas no abren luces, no dan luces a que prontamente se obtenga una cura para o la vacuna para este